Estados Unidos abusa de su estado de emergencia para imponer sanciones contra otros países, que resulta en numerosos quebrantamientos de los derechos humanos, afirmaron expertos de la ONU, citados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUD. Según subrayaron la relatora especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douan, y el experto independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional Obiora Okafor, algunas emergencias declaradas por Estados Unidos duran años e incluso décadas y parecen ser excusas para imponer sanciones por un tiempo indefinido. Los expertos apuntaron que a veces Estados Unidos justifica con sus estados de emergencia la imposición de sanciones por presuntos casos de corrupción doméstica o de violación de derechos humanos en otros países, mientras que nada de eso presenta un riesgo existencial para Estados Unidos. Las sanciones autorizadas por Estados Unidos sobre la base de los decretados estados de emergencia quebrantan una amplia gama de derechos humanos en China, Cuba, Haití, Irán, Nicaragua, la Federación de Rusia, Siria, Venezuela, Zimbabue, y otros países a lo largo del mundo, incluidos los derechos a la libertad de movimiento y de asociación, al proceso debido, lo que incluye un juicio justo y la presunción de inocencia, así como los derechos económicos, sociales y el mismo derecho a la vida, afirmaron los especialistas. Algunas de las sanciones impuestas en el marco de los estados de emergencia de Estados Unidos, indicaron, niegan derechos de personas en cualquier parte del mundo por supuestamente realizar ciertas actividades, como ayudar en la reconstrucción post-conflicto en Siria. Además, subrayaron, Estados Unidos impone sanciones secundarias contra personas que presuntamente cooperan con individuos o gobiernos sancionados. Los expertos de derechos humanos de la ONU llamaron a Estados Unidos a cumplir con sus compromisos asumidos en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a gobiernos a protegerlos de DHH, e impedir un impacto negativo sobre los derechos humanos de personas sometidas a sanciones autorizadas bajo declaraciones de emergencia. A su vez, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, destacó que expertos de la ONU denunciaron a Estados Unidos por incumplir con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al autorizar sanciones unilaterales que vulneran los derechos humanos. Expertos en DHH de la ONU denuncian a Estados Unidos por incumplir con sus obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y le instan a poner fin a las llamadas emergencias nacionales, usadas como excusa para imponer sanciones a otros países, generando sufrimiento, escribió Arreaza en su cuenta en Twitter. El canciller acompañó su mensaje con una comunicación de los expertos de la ONU, en la que señalan que el estado de emergencia permanente por parte de Estados Unidos no puede utilizarse como justificación o motivo de sanciones unilaterales. Las emergencias declaradas por Estados Unidos a menudo duran años, y en algunos casos décadas, al igual que las sanciones que autorizan, en lugar de ser verdaderamente emergencias parecen excusas para imponer sanciones indefinidamente, señala el texto emitido por la ONU. En febrero, la relatora especial de la ONU, Alena Douan, instó a Estados Unidos a levantar las medidas coercitivas contra Venezuela, al considerar que han exacerbado las calamidades preexistentes, provocando una crisis económica, humanitaria y de desarrollo con un efecto devastador para toda la población. Douan visitó Caracas para evaluar el impacto de las sanciones, y presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe final sobre las evaluaciones que realizó en el país caribeño. Estados Unidos reconoce que sanciones causan un impacto dañino. El gobierno de Estados Unidos cumplió con el propósito de causar un impacto dañino con sus sanciones, aseguró el viceministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Carlos Ron, tras la publicación del informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental del país norteamericano. Estados Unidos reconoce el impacto dañino de sus sanciones, pero esto no es una garantía sino su principal propósito, que es causar angustia a la población, casi siempre para forzar un cambio de gobierno, que esté al agrado de ellos. Es un crimen contra la humanidad y debe terminar ahora, manifestó Ron en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
El informe del organismo de control del gobierno estadounidense señala que las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo. El documento insta al Departamento del Tesoro a revisar las denuncias que han hecho los trabajadores humanitarios para abordar los problemas recurrentes en Venezuela. Nicolás Maduro ha denunciado que las sanciones de Estados Unidos contra su país han generado una compleja situación que afecta la compra de alimentos y medicamentos. La guerra de Estados Unidos contra los países que no puede dominar. Sanciones y más sanciones. Las sanciones por parte de Estados Unidos a países que se manifiestan contrarios a sus políticas, integran una larga lista que crece y crece. El argumento: proteger los derechos humanos y luchar contra quién. En Latinoamérica, los casos de Cuba y Venezuela son ejemplos emblemáticos de su gusto por castigar. Desde el fin del Segundo Conflicto Mundial, 1945, el país norteamericano ha utilizado su poderío económico y militar para sancionar a las naciones que no se alinean a sus intereses. La prensa te cuenta qué países permanecen en penitencia. La más extensa de dichas sanciones ha sido el embargo económico a Cuba, una medida unilateral que comenzó en los años 60 por iniciativa del entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, luego del triunfo de la Revolución Cubana y la nacionalización de propiedades estadounidenses. Al principio, el bloqueo a Cuba solo le permitía la comercialización internacional de alimentos y medicinas, pero a partir de 1962 llegó a ser casi total. En 1996, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, también conocida como Ley Helms-Burton por los nombres de sus principales promotores, los senadores Jesse Helms, Carolina del Norte, y Dan Burton, Indiana. Esta ley prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer cualquier negocio con el gobierno revolucionario. Lo mismo se aplica a una serie de empresas de otros países que se relacionen con Cuba. El gobierno cubano ha denunciado esta política de sanciones en reiteradas ocasiones ante la comunidad internacional y su impacto en la economía y el desarrollo de la isla, que afecta principalmente a la población. En la Asamblea General de Naciones Unidas, el bloqueo a Cuba ha sido condenado en 27 ocasiones consecutivas por la mayoría de los países del mundo. Con la administración Trump, la política de sanciones hacia la isla se ha recrudecido y al día de hoy están limitados los viajes de los estadounidenses a la mayor de las Antillas, y el intercambio académico entre estudiantes, por consignación del Departamento del Tesoro. Además, bajo el argumento de que la isla continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, se prohibieron los viajes a Cuba de aviones privados y corporativos, cruceros, veleros, barcos de pesca y otras aeronaves y embarcaciones. Desde 2014, Estados Unidos respalda la oposición venezolana y ha impuesto sanciones a funcionarios activos y retirados del gobierno de Nicolás Maduro por supuestas violaciones de los derechos humanos y corrupción en el país sudamericano. El pasado 5 de agosto fueron bloqueadas todas las propiedades del gobierno de Venezuela en territorio estadounidense mediante un decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El documento precisa que estos bienes están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de cualquier otra manera. Dicho embargo se aplica al Estado y gobierno de Venezuela, a cualquier subdivisión política, agencia o su estructura, entre ellos, el Banco Central de Venezuela, BCV, y la Estatal Petróleos de Venezuela, DVSA, indica el decreto. El politólogo cubano Arturo López Leví, catedrático de Olinames University en California, dijo a la prensa que lo que tiene en común la sanción a Venezuela con la impuesta a Cuba es que estamos ante dos transgresiones del derecho internacional. Las relaciones entre Rusia y el Occidente empeoraron a raíz de los conflictos en Ucrania y la reincorporación de Crimea al territorio ruso tras el referéndum de 2014, en el que más del 96% de los votantes avalaron esta acción. Desde entonces, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia, aunque el gobierno de Vladimir Putin subrayó en reiteradas ocasiones que la adhesión de Crimea se había llevado a cabo respetando la legislación internacional y la Carta de la ONU.
El pasado 13 de agosto, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD, llamó a suspender las sanciones impuestas a Rusia porque perjudican la economía alemana. Por otro lado, Estados Unidos también ha sancionado a Rusia por su supuesta implicación en el asesinato del exespía ruso Sergei Skripal en el Reino Unido en 2018 con el uso de armas químicas. Moscú ha catalogado esta acusación como un disparate. De hecho, la segunda ronda de sanciones por el caso Skripal fue aprobada este 2 de agosto en Washington y limita cualquier préstamo o asistencia financiera o técnica a Rusia por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, FMI. La primera ronda está en vigor desde el 27 de agosto de 2018 y se concretó bajo la Ley de Eliminación de Guerra y Control de Armas Químicas y Biológicas, CBW, de 1991. Desde entonces Rusia tiene congelados los créditos, garantías y otra asistencia financiera de entidades públicas de Estados Unidos, salvo en situaciones de emergencia humanitaria y en el suministro de alimentos y productos agrícolas. También está prohibido exportar a Rusia bienes, tecnologías y servicios militares o de doble uso, a excepción de los destinados a exploraciones espaciales y la aviación comercial, que serían objeto de licencias aparte. Además de estos tres países, de acuerdo al colectivo internacional de abogados Luticinio, en 2019 la lista de naciones sancionadas incluye a Irán, Irak, Somalia, Congo, Sudán, Líbano, Corea del Norte, Libia, República Centroafricana, Yemen, Sudán del Sur, Bielorrusia, Afganistán, Burundi, China, Haití, Myanmar, Siria, Ucrania, Zimbabue, Balcanes, Costa de Marfil, Chipre, Fiji, Laos, Kirguistán, Liberia, Palestina, Ruanda, Sri Lanka, Vietnam y Turquía. Los estadounidenses se sienten felices y satisfechos al saber que las sanciones hacen sufrir a la población y la humanidad.